¿Cuántas realidades existen a nuestro alcance? Parece una pregunta formulada acá por el filósofo, pero hoy quiero plantearla de la manera más práctica posible. Imaginemos a dos personas observando exactamente el mismo paisaje. Están hombro con hombro. Una es jardinera, la otra músico. La jardinera ve humedad, estaciones, ecosistemas, ciclos de crecimiento. El músico percibe ritmos, armonías, silencios, cadencias. Entonces, ¿cuántos paisajes existen? ¿Hay un paisaje que está siendo visto por dos personas o hay un paisaje diferente en cada observador? Quizá ambas respuestas son correctas. Existe un mundo compartido, una fuente infinita de información, el paisaje, pero cada uno de nosotros sintoniza aspectos distintos de esa realidad, como si nuestra conciencia fuera un dial de radio que selecciona ciertos canales y deja otros en silencio. Y aquí aparece una pregunta todavía más interesante. ¿La forma en la que percibimos el mundo habla de quiénes somos? Porque si nuestra identidad determina lo que vemos, entonces también determina lo que creemos posible, lo que creemos merecer, la manera en la que interpretamos a los demás y hasta el destino que imaginamos para nosotros mismos. La psicología cognitiva dice que no percibimos la realidad de forma directa, la observamos a través de marcos cognitivos, lentes invisibles que organizan nuestra experiencia. A esto Carlos Castaneda lo llamó el punto de encaje, el lugar desde donde ensamblamos nuestra percepción del mundo. Pero lo verdaderamente fascinante es que este punto puede moverse. Tenemos neuroplasticidad que nos permite salir de quienes somos y ser la mirada de un otro, ¿no? No estamos condenados a ser siempre los mismos. Podemos aprender nuevas formas de mirar. Podemos salir de nuestra perspectiva habitual y entrar, aunque sea por un momento, en la perspectiva del otro. Y tal vez la libertad humana no sea elegir lo que ocurre, sino elegir desde dónde observamos lo que ocurre. Hoy, en Interoceptivos, vamos a explorar ese músculo invisible, la capacidad de movernos entre diferentes formas de comprender la realidad. Vamos a hablar de metacognición, neuroplasticidad, identidad, atención y conciencia. Y quizá, antes de que termine este encuentro, descubras que el mundo que habitás no es el único disponible para vos. Y vamos a hablar también de los libros que escribió acá el maestro, que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Mover el punto de encaje. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, ¿cómo va eso? ¿Cómo estás vos ahí del otro lado? A ver, ese té que vas a tomar, ¿es una realidad sola o depende de vos como el que lo va a degustar? ¿El té? Sí. Es un buen ejemplo el té, porque si lo definimos en el terreno de lo lingüístico, digamos, hay muchas formas de interpretarlo el té. Ajá. Sin embargo, cuando el té toca mi paladar, sí. Es algo preverbal, Okay. ¿no? La sensación del té es algo que me sucede, aunque también hay una formación, porque uno también forma el paladar para percibir de una forma u otra. Okay. Algún día tenemos que hacer un programa para cocineros. Lo vamos a hacer. El experto sos vos, así que vamos a disfrutar de todo ese saber. ¿Cuántos tés hay si los dos bebemos de esa misma taza, no? Y ahí viene esta cuestión de... Pero si vos tenés tu taza, amigo. Claro. Era una metáfora.
Salud. Salud. Claro, no te quiero robar el té, ¿viste? Con el frío que hace acá. Claro, agarrá tu taza, cada uno con la suya. Pero vos fijate que acá hay estos símbolos, ¿no? Y la ceremonia del té que hacen, ¿no? Los japoneses, ¿no? Le dan un montón de sentido a esta cuestión del propio té, más allá de lo que pasa en el paladar, ¿no? Vos hablás del punto de encaje, yo lo entiendo desde la perspectiva, ¿no? Y si hablamos de perspectiva, de algún modo estamos asumiendo algo en las personas, que es que ocupamos un lugar desde donde observamos o, ¿no?, nos relacionamos con el mundo. O sea, hay un punto desde donde. O sea, no es, a pesar de que, por ejemplo, en la narrativa, ¿no?, aparece la figura del escritor o el narrador omnisciente, que es el que es como el dios que sabe lo que le pasa a cada uno de sus personajes, las razones por las cuales hacen lo que hacen y define los destinos también, ¿no? Digo, eso se lo permite un narrador a la hora de escribir o de contar una historia, digamos, pero no deja de ser ficción en ese sentido, porque dentro de ese mundo tiene ese control absoluto de las múltiples perspectivas de los otros, que serían los personajes. Pero en el mundo que habitamos y compartimos, no deja de tener una perspectiva desde su ser encarnado en quien es, ¿no? Entonces está bueno ver cómo Viste que dicen que la historia la cuentan los que ganan. los que ganan, ¿no? ¿no? Claro. Como que hay muchas historias, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Primero que, si se quiere, somos animales perspectivistas, ¿no? O sea, tenemos una perspectiva desde donde, como decíamos, nos relacionamos y vemos el mundo. Eso no significa que no seamos moldeados por también las perspectivas de otros y la perspectiva de un espacio-tiempo, ¿no? En dónde estás, con quién estás, en qué momentos y en qué lugares, ¿no? O sea, la presencia de un otro cambia mi forma de percibir, o puede cambiar. Puede cambiarla, pero antes que nada, probablemente moldee tu forma de percibir. Porque vos estás en un lugar con lo que ves, pero ¿no? ¿Quién te puso en ese lugar? ¿O vos fuiste por vos mismo? Y cuando naciste, que empezaste a ocupar un lugar, ¿a dónde fuiste a parar? ¿No? Y en todo el tiempo en que no hemos sido conscientes y que había una gran neuroplasticidad hasta que se da incluso ese momento de poda neuronal donde el cerebro se va reconfigurando para adaptarse a lo que ocurre en lo que era la plena potencia de un montón de neuronas que están ávidas de conectarse de acuerdo a lo que pasa. Explica porque tal vez quien nos ve no sabe lo que es una poda neuronal. Okay. Hay un momento en el crecimiento de los niños en que hay como la poda neuronal sería que muchas neuronas dejan de trabajar, pero porque en el sentido en que antes lo que era pura potencia para adaptarse al mundo ya se fue perfilando para algún lado. Por ejemplo, escuchar el idioma materno, ¿no? Entonces empezar a entender que uno, ¿no?, a identificar determinados sonidos como parte del idioma que vos ya estás aprendiendo, implica que hay conexiones que no van a formarse más. Claro, y como cuando a una planta la podás es para centralizar o para guiar la fuerza de crecimiento hacia un lugar, Claro. el cerebro poda, digamos, ramas. Exacto. Las ramas neuronales que están recortes que ya van perfilándolo para algún lado. Creo que ¿no? es a los 7 años la gran poda. Creo que es antes. Si querés, después podemos verificar exactamente los tiempos de la neurología o la psicología evolutiva. Pero me parece que se da antes en los tiempos en que, por ejemplo, estás aprendiendo el lenguaje, ¿no? O sea, el punto es que
es como que uno va configurándose entonces en una perspectiva, pero no lo elegimos desde el momento uno. Y acá aparece esta idea heideggeriana, que también la idea era compartir un poco algunas ideas de Martin Heidegger, ¿no? Filósofo del siglo XX, que muchos dicen que es muy importante y que... Perdóname que Sí. te interrumpa antes de entrar en Heidegger. Ok, Me quedé con esto de la poda, a ver. porque me lo pongo a pensar ahora, ya lo había estado en contacto sobre la noción, pero nunca me había puesto a pensar en lo que es la poda neuronal. Si un chico está muy estimulado, entonces va a haber más ramas, Ujú. más ramificaciones Ujú, ujú. activas que en un chico que no fue estimulado, ¿puede ser? Sí. Por eso cuando se llaman los periodos críticos, justamente en el crecimiento cuando somos niños, se da fundamentalmente uno, es qué bueno que esté bien nutrido, que esté en un ambiente enriquecido de estímulos y demás, porque es fundamental cómo se va configurando en ese momento el cerebro del niño. Entonces seguramente la capacidad que tenemos las personas de mover nuestro punto de encaje, de mover la perspectiva desde la cual vemos la realidad, tenga mucho que ver con esos primeros años, con cómo fuimos estimulados los primeros años de vida. O sea, no tengo duda de eso, de esa capacidad, ¿sí? Y el uso del lenguaje es uno de los puntos fundamentales. Fíjate qué interesante esto que sale, porque yo lo tengo asociado más a la madurez de una persona que al inicio del desarrollo. O sea, preparando el programa de hoy, quería asociar que una persona se vuelve madura en su forma de comprender el mundo en la medida en que justamente puede ejercer este corrimiento interno, ¿no? Y poder analizar la realidad desde múltiples perspectivas, Sí, o, como decía Castaneda, incluso hacer que todas las perspectivas se anulen y percibir lo que es, ¿no? ok. O sea, la percepción previa a la interpretación, que él plantea lo del punto de encaje cuando él dice que el ejercicio del movimiento del punto de encaje te permite un día ver, Ujú. Sí, con mayúscula y sí, subrayado. ver, ¿no? Ver en el sentido de poder dar con la esencia energética de aquello que estás percibiendo previo a tu interpretación Ok, lingüística. bien, entiendo. ¿No? Entonces, ¿no? Porque el lenguaje, vos hablabas de lentes, ¿no? Digamos, el lenguaje es uno de los lentes que tenemos, que constriñe bastante mucho de lo que podemos pensar. Se discute de qué manera, y digamos, no vamos a entrar en ese terreno de los lingüistas o de los psicolingüistas, pero hay un punto en que vamos como configurándonos. Es como si a la hora de crecer desde chiquitos nos aparecieran esos lugares como condiciones de posibilidad, ¿no? Tenés 2 o 3 o tenés 10 o 20. Que después en la adultez vas a poder quizás tener como espacios donde moverte, ¿no? Pero a partir de las posibilidades que fueron generándose desde antes, ¿no? Sí, salvo que seamos tengamos más plasticidad sí, que lo que la neurociencia, porque la neurociencia de los estudios siempre se hacen en relación a cierto tipo de sujetos en determinado contexto, ¿no? Yo creo que, bueno, no importa. Estaba yendo a Heidegger y te saqué de Ok. tema, perdón. Volvemos, pero entiendo, creo que por dónde querés ir, ¿no? Digamos, no está todo dicho en el mundo de las ciencias. Siempre está justamente, eso es lo que hace la ciencia. El que si bien se pueden sostener determinadas ideas que tienen que estar fundamentadas, no significa que sean definitivas, ¿no? Entonces hay ámbitos donde se sigue, pues, si no, no habría más investigación, digamos, un montón de cosas que, ¿no? Más allá de que Heidegger toma quizás a las ciencias por un lado y la historia por otro lado, la ciencia como lo objetivo y la historia como lo subjetivo,
como dos espacios de relatos que no son fundamentales cuando se trata de otra cosa que para él es sí fundamental, que es la cuestión del ser. El ser, así, ser con mayúsculas si querés, ¿no? ¿Por qué Heidegger es importante cuando hablamos del punto de encaje y de la perspectiva de un observador y la posibilidad o capacidad de ampliarla, cambiar el espacio de donde uno observa, ¿no? Como si vos cambiar el punto de encaje. Creo que en un punto es importante porque si lo vemos filosóficamente desde la perspectiva de las posibilidades, la analítica de la existencia que hace Heidegger tiene que ver con qué es lo que es posible para nosotros y qué no. Y también qué condiciones o qué nos condicionan esas posibilidades, ¿no? A mí me gusta mucho una imagen, ¿no? de Spinoza mismo, ¿no? De que hay muchísimas formas en que se pueden ser y se pueden cambiar o desarrollar, pero que haya infinitas maneras no quiere decir que todas las maneras sean posibles, ¿no? Es como pensar que la imagen que me viene es como una circunferencia, ¿no? Una circunferencia supuestamente tiene infinitos puntos. Entonces uno puede ir hacia cualquiera de los puntos como espacios posibles de donde ir. Pero siempre vas a estar dentro de la circunferencia. O sea, las posibilidades para moverte tienen que ver con del centro ¿no? al radio, al perímetro, digamos, y no a otro tipo de figuras o posibilidades que no están en nuestras posibilidades de ser. O sea, tenemos infinitas maneras de ser dentro de determinadas configuraciones posibles. Claro. Que parece contradictorio, pero no lo es, ¿no? Es infinito dentro de un contexto. Claro. Y ese contexto ¿no? Nos ha moldeado, y según Heidegger, o sea, fuimos arrojados al mundo, esta cuestión de, ¿no? Esto de no pedir nacer de golpe, estar ahí arrojado, y ahora es cómo he de vivir dado que fui arrojado, y lo segundo que viene es la conciencia de finitud, que es dado que fui arrojado y que voy a morir, ¿cómo tengo que vivir? ¿No? ¿Y a dónde fuiste arrojado? Y el problema es qué significa mundo. Fuimos arrojados al mundo, pero ¿qué significa eso? El mundo es la tradición cultural, el lenguaje que se habla donde vos estás, mitos, costumbres, cosas. Sí, ecosistema. Sí. Y cuando vos decís ecosistema es muy importante, porque por ejemplo en Heidegger hay como un punto, como una preferencia de cuestiones de la naturaleza, y él usa muchas metáforas de la naturaleza, el bosque, el claro, y una serie de cosas, a pesar de que ya estamos en un siglo XX, ¿no? Cuando él escribe y publica El ser y el tiempo en 1927, estamos en un siglo XX industrial, bastante importante, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hay una serie de cosas que se dan donde la técnica ha avanzado mucho, ¿no? La industrialización, sobre todo de los países industrializados. Y en ese contexto está un poco esta dicotomía entre qué es lo que nos rodea, naturaleza o todos los artefactos que nosotros mismos hemos construido durante un montón de tiempo. Y si vos te pones a ver, o sea, miramos alrededor, y esto me gusta mucho hacerlo con la gente, se lo propongo a nuestros interceptivos, que mires alrededor y que busques todas las cosas, o que notes todas las cosas que hay a tu alrededor. Todas las cosas que hay. Ventanas, cuadros, electrodomésticos, cubiertos, trapos, no sé, las cosas que hay alrededor tuyo. Silla, alfombra, una lámpara, ¿no? Cuando vos hoy mirás alrededor, por lo general se va dando en las urbanizaciones, y cada vez son más las urbanizaciones, y se ha venido desplazando la vida del campo a la vida de la ciudad,
Entonces, en ese contexto, el tipo dice, che, vamos a hacer una filosofía de la vida cotidiana, y en lo cotidiano estamos rodeados de cosas. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto con...? Mover el punto de encaje. Bueno, que una de esas cosas fundamentales es cómo nos relacionamos y cómo nos condicionan las cosas, que no es simplemente una cuestión materialista. Lo que fundamentalmente se da, y pone en cuestión Heidegger, a mi juicio por lo menos, es que el estar rodeados de cosas y relacionarnos con las cosas condiciona la manera en que vemos el mundo. Y cuando se hace la pregunta por el ser, porque la pregunta que se hace es, bueno, ¿qué es ser? Es una cuestión que todo el mundo ha olvidado en la filosofía, pasaron muchos siglos, se pretendió dar respuesta o se planteó en algún momento en la antigua Grecia y después pasó al olvido, hubo un olvido del ser. Y el tipo dice, ¿qué es ser? ¿O cuál es el sentido del ser? Se lo plantea en Ser y Tiempo y lo que va a decir es, mira, acá esta pregunta es compleja, es difícil. Y lo que él hace entonces es usar el método de su maestro Husserl, que es un fenomenólogo, el padre de la fenomenología, que varias veces hemos referido, que tiene que ver con tratar de no poner prejuicios y mirar como algo nuevo aquello a lo cual te querés acercar para conocerlo en profundidad. Suspender el juicio, que es lo que Castaneda llama ver. Exacto. ¿No? Entonces, en este ver, Castaneda, por lo que entiendo, tiene que ver con no es la misma manera de ver que uno tiene que con lo que los fenomenólogos dirían la actitud natural. La actitud fenomenológica es la que intenta aprender la cosa acercándose a su esencia y no quedándose con el velo de sus propios prejuicios o expectativas y sesgos. ¿No? Claro, porque en realidad no es ver, sino es sentir. Claro. Con los ojos. Claro. ¿No? Porque justamente el ver te lleva a la superficialidad de las cosas. Y lo que se quiere es como poder penetrar esas cosas, ir más allá de eso, de lo superficial, ¿no? Ahora, lo que te decía, el tipo dice, vamos entonces a aplicar el método fenomenológico a la cuestión del ser. Cosa que, ¿no? Husserl no lo hace. Husserl quiere volver a darle importancia a la filosofía como ciencia estricta en el sentido de saquémonos los prejuicios y volvamos a ver las cosas porque la esencia de las cosas es posible acercarse a ellas, pero desde el desprejuicio, lo que se llama epogé. Epogé. Epogé que es suspensión del juicio, por eso hablamos de época, viene del griego. Época es como si suspendiera un tiempo. Ajá. ¿No? La epogé fenomenológica es despojámonos de los juicios, tratemos de ver las cosas como son y no como las vemos. Es un tema, porque estábamos hablando de observadores. Los observadores, con el té y con tantas otras cosas, es, che, pero mi experiencia del té es esta. Y la realidad, entonces, ¿no? Esa realidad que se da en esa relación entre el té y yo, es tan convincente que es esa mi realidad y probablemente sea distinta a la tuya. ¿No? Ahora vamos a ver la importancia de pensar qué ocurre cuando coincidimos o no coincidimos con las realidades que se ponen en juego desde nuestras perspectivas, cuando son distintas, ¿no? Eso podemos ahora encararlo en breve. Pero quería cerrar una idea que tiene que ver entonces. La fenomenología del ser es, saquémonos los prejuicios de qué es ser y empecemos a preguntarnos de nuevo, después de 2000 años y 2500 años de filosofía, en que quedó oculto, este tema quedó olvidado. Y desde ahí dice, pero lo que pasa es que el ser parece ser aquello que hace ser a los entes. O sea, no es lo mismo un ente, la taza de té, que el ser. De una manera intuitiva. Pero no lo podemos definir, no lo podemos conceptualizar. Es una cosa que, por eso estoy haciendo la pregunta, dice, ¿no? Estoy tematizando la cuestión del ser como pregunta porque no es un ente el ser y tampoco el ser de la cosa es, ¿no? El ser de la taza es el ser. O sea, pero sin embargo hay una relación entre la taza, la mesa, el micrófono, o sea, las cosas que son entes,
tienen una relación con el ser, porque esas cosas son. Entonces, parece ser que el ser es algo que está ahí, o no sabemos si está o no está, digamos, pero que le da el ser a las cosas que son. Y hay un ente en particular que es el que se interesa por eso, por la cuestión del ser y la relación entre el ser y el ente. Es un ente más. ¿Y cuál es ese ente? Nosotros. Nosotros, los seres humanos, como entes muy particulares, somos los que se interesan por la cuestión del ser del ente y que entonces pueden y deben diferenciar, ahí está la famosa diferencia ontológica que dice, el ente del ser. No es lo mismo ser y ente. Los entes los podemos estudiar con las ciencias, pero el ser queda siempre en el misterio. Entonces yo quiero investigar de qué se trata esto, pero voy a hacerlo preguntándole e indagando sobre la existencia de aquel que se pregunta por el ser, que es nosotros y que es lo que él llama Dasein, o sea, el ser ahí. ¿Ahí dónde? En el mundo, en un tiempo histórico, cultural y demás, donde se relaciona con las cosas y donde esa relación con las cosas impacta en la manera que tenemos nosotros de ver el mundo. Y quizás eso que llamamos ser está oculto a nosotros porque nos hemos acostumbrado a ver el mundo desde un lugar de ver cosas, siempre cosas. Útiles, es lo que llama él. Y no procesos. Y no procesos, como muchas veces lo hemos hablado. Y ahí está la cuestión, por ejemplo, que vos traes de Castaneda, es cuando ves, porque esos puntos de encaje, ¿no? Como dijiste vos, como que no se fusionan todas las perspectivas en esa conciencia. ¿O cómo es lo que ocurre que dijiste vos que ocurre ese ver subrayado y con mayúscula? El camino de Castaneda es a través del ensueño, del arte de ensoñar. Ajá. Porque nuestra conciencia está compuesta de un montón de procesos que funcionan en segundo plano. Más allá de lo consciente, sabemos que lo no consciente es infinitamente más grande en cantidad de información que lo consciente. Sí. El cerebro siempre está funcionando en el sentido de que estamos tejiendo estos canales de información que nos brinda, trayendo el ejemplo que puse del paisaje, ¿no? Sí. Tienes el jardinero y la jardinera y el músico, ¿no? Sí. Cada uno sintoniza con diferentes canales de información, con diferentes cables, ¿no? Agrupa como manojos de información. Existen infinitas posibilidades y cada uno los agrupa de diferente forma. Ese agrupar sucede más en lo no consciente. Uh-huh. Y entonces Castaneda lo que propone es el ejercicio de tomar conciencia de nuestros sueños como un camino para modificar el mecanismo que agrupa los canales por los cuales percibimos. Ok. Él complementa tres cuestiones, que es el ensoñar, el acechar, que acechar sería el aprovechar la existencia de un otro para poder cambiar mi perspectiva sobre las cosas, o sea, ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? Okay. Aprender sobre cómo el otro percibe y por qué el otro percibe como percibe. O sea, ¿sí? te permite aprender de otro. Sí, te permite ver un poco cómo el otro ve el mundo. Ok. ¿No? Entonces, el arte de acechar es, para Castaneda, es esto, es la habilidad que tenemos para cambiar nuestra perspectiva, ¿no? Ver las cosas desde la mirada de otros.
Claro. Que sería una forma de integrar, pero bueno, después nos metemos ahí si querés. Ujú. Y lo tercero es la recapitulación, que es lo que te permite revisar en tu pasado los patrones que son indicadores de por dónde vas, por dónde va tu atención. O sea, como observarte a uno mismo, ¿no? Ok, claro. Desde lo consciente y pensarse, digamos, en relación a cómo nos vinculamos, que sería un poco el psicoanálisis, si querés. Ok. Entonces complementa el ensoñar, que él trabaja el ejercicio de la voluntad en el sueño, ¿no? Él propone sueños lúcidos, en tanto hay un camino que dice encontrarnos las manos en el sueño, ¿no? Estás en un sueño, de repente te acordás que de día vos querés desarrollar la conciencia de tus sueños, entonces lo que tenés que hacer es buscar tus manos. Buscar tus manos. Wow, interesante esto. Sí. El libro El arte de soñar es increíble. Puntualicemos las manos, después voy a volver a Heidegger con las manos. Pero seguí. Ok. Entonces sería. No, son estos tres elementos, ¿no? El ensoñar, el acechar y el recapitular. Recapitular, como esta cosa de reflexiva. Exacto. ¿No? Y él lo que propone es que cuando uno aprende a mover el punto de encaje, empieza o sea, en realidad todos movemos el punto de encaje, o la realidad nos mueve el punto de encaje, ¿no? Tenemos fiebre, se nos mueve el punto de encaje, tomamos alcohol, se nos mueve el punto de encaje, ¿sí? Pero en tanto uno ejerza, digamos, haga el ejercicio epistemológico, ¿no? De transformar la propia realidad, sí, a voluntad, la sumatoria de todas las perspectivas con la que percibimos la realidad en un momento colapsan y uno entonces tiene acceso a poder como sustraerlas todas y percibir la realidad de forma directa, sin una interpretación. Ok, ahí está, con el juicio suspendido, tener esa conexión con la realidad sin que esté mediada por lo que muchas veces se dice el velo de Maya, ¿no? El velo de la ilusión, lo que parece ser lo que es y que no lo es. Me vino la imagen de Matrix, ¿viste? Que hay un momento en que Neo, bueno, no sé, quien sea, digo, ve a veces los numeritos y los simbolitos que están bajando en lugar de ver la apariencia de las cosas. Exacto. ¿No? La realidad de los códigos que eso es una metáfora de esto. Es una metáfora de esto mismo, ¿no? Exacto. Pero ahí está esta cuestión del colapso de las múltiples perspectivas posibles en algo que es como si te moviera de plano, ¿no? No sé, trato de metaforizarlo así, como que uno se sale de un plano de cierta superficie con la cual entra en contacto, con el ojo de la carne, con los sentidos y demás, y a partir de esto que vos decís, uno se planta de una manera diferente. Yo creo, para bajarlo un poquito de lo abstracto, Sí. yo creo que lo que sucede cuando uno ve es que dejamos de ver con el cerebro y empezamos a sentir con el cuerpo la realidad que tenemos alrededor. Claro. Ok. Y ahí hay algo muy importante. Justamente hablaba de las manos, ¿no? Como aquello que puede anclarme en un sueño lúcido a poder tenerlo y desarrollarlo, ¿no? Donde uno se encuentra a sí mismo en el sueño buscando sus manos, ¿no? Ajá. En Heidegger, justamente, fíjate la manera en que la relación que haría yo es que justamente este plano de la realidad en la cual no han colapsado las múltiples perspectivas, sino que está uno parado en la suya, que puede mover el punto de encaje, que se puede mover de un lado, aprender de alguien o con alguien, ¿no? Y trabajar en poder ampliar la percepción y moverse, ¿no? Todo eso puede ocurrir, pero siempre dentro de ese mismo plano, ¿no? El plano de los fenómenos, ¿no? De las cosas
que se captan y que todavía uno no ha podido despojarse de aquellos sesgos o filtros que te permiten quizás moverte a otro nivel ¿no? de perspectiva. Y lo que ocurre en Heidegger es que en esto que yo te decía de cómo nos relacionamos con las cosas, es fundamentalmente algo que condiciona la manera en que somos. Y si la cuestión del ser ha sido siempre misterioso y siempre se ha filtrado, se ha colado de algún modo, por ejemplo, en el lenguaje, porque todo el tiempo usamos el ser, soy, esto es, ¿no? En el lenguaje mismo usamos el ser para hablar, ¿no? El ser sustantivo y el ser verbo. Y el es como una cópula entre dos cosas que se asemejan. Por ejemplo, esta mesa es dura, bonita, querida, ¿no? Digo, poner el adjetivo que quieras. En este describir en el lenguaje que usamos todo el tiempo ser, se filtra algo que uno dice, pará, hay lo que se llama una precomprensión ontológica. O sea, tenemos como pareciera que tenemos una idea de lo que es ser, porque se cuela y lo usamos todo el tiempo en nuestras acciones y en nuestro lenguaje, pero no lo sabemos. Como si estuviera en otro plano. ¿No? Algo que no está en el plano en que nos movemos. ¿Y en qué plano nos movemos? En el plano de las cosas, de las entidades, de las cosas que son, pero no del ser. Las cosas que son. ¿Qué? Estás haciendo lo mismo que hizo Platón, separando el reino de lo... ¿cómo era? El mundo de las ideas, que Claro. en ese plano, ¿no? Y después el mundo de las cosas. Bueno, o sea, es que bueno, había un filósofo que es Alfred North Whitehead que decía que la filosofía occidental no es más que una colección de notas al pie de la obra de Platón. ¿No? ¿No? Porque el tipo planteó muchas cosas en su momento, ¿no? Y puede ser que haya ecos platónicos en muchas de las cosas que se han planteado, ¿no? Inclusive las que plantea Heidegger. Me gustaría que bajemos un poquito a tierra. Sí. Nos mandó un audio Marcelo, es Sí. un actor, Marcelo Córdoba es un actor, yo lo conozco porque hicimos el servicio militar juntos, él es argentino, pero de muy joven se fue a México y allá hizo una gran carrera, es un tipo muy famoso allá. Ajá. Y bueno, es alguien que excede nuestro caché, digo, no podemos traer grandes figuras acá. Pero lo tenemos a Marcelo Córdoba, si estuviéramos en México sería un gran acontecimiento. Hagamos de este momento un gran acontecimiento honrando su trayectoria y trayendo su voz. Que tiene una forma, hoy hablé con él porque me interesa mucho el trabajo del actor en relación a que cuando un actor busca encarnar un personaje, sí, tiene que salirse de su molde de percibir la realidad. De este soy. Exacto. De quién soy y ser otro. Exacto. ¿No? Ahí está la cuestión de la identidad que vos traías, ¿no? Bueno, ¿querés que lo escuchemos? Por favor. Bien. A ver qué nos dice Marcelo. Una de las herramientas fundamentales del actor es la observación. La observación del otro, la observación de las personas. Porque cuando queremos construir un personaje, una de las formas más fáciles, una de las formas más simples de agregarle cosas al personaje, de agregarle cosas novedosas, es observar a la gente. En la observación de la gente tenés muchas cosas que para el ojo no entrenado no están visibles, pero para el actor que esté entrenado en el arte de observar, puede diferenciar y puede encontrar muchos detalles que los demás no pueden. Modismos, tics, formas de caminar, formas de gesticular. Y en esa observación, que incluye también otra herramienta del actor, que es la imaginación, uno puede inferir un montón de cosas sobre la vida de los demás. ¿Por qué esa persona habla como habla? ¿Por
¿Por qué se ofusca? ¿Por qué grita? ¿Por qué camina como camina? ¿Por qué se mesa el cabello de la forma en que se lo mesa? ¿Por qué mueve las manos? ¿Por qué los ojos? ¿Por qué grita? ¿Por qué así? Y en ese observar y en ese imaginar también está la empatía. Uno imagina la vida de esa persona y por más de que quizás no sea real, uno puede encontrar formas de empatizar con esa persona, al imaginarse el drama personal de esa persona, las circunstancias de su vida, que no tienen por qué ser necesariamente tristes, uno puede empatizar. Y en esa observación viene implícita otra cosa, que es la comparación. Obviamente, los actores tenemos que construir un personaje muy alejados de la vida de uno o muy cercanos de la vida de uno, y en esa cercanía o en esa lejanía uno puede encontrar las diferencias y necesita necesariamente compararlos con aspectos de la vida personal. Esa empatía implica que no tiene que haber un juicio. Los actores, una de las reglas principales de los actores es no juzgar a los personajes que encarnamos. Y si me preguntás, creo que es una buena herramienta para aplicar en la vida diaria, donde nos pasamos la mayor parte del tiempo juzgando a los demás y poniéndoles una vara que no necesariamente es real. Creo que es una de las mejores aplicaciones de la profesión hacia la vida diaria. No juzgar a los demás. Bueno, espectacular, porque es Heidegger bajado a tierra. Bajado a tierra y Castaneda también, ¿no? O sea, es fenomenología pura, ¿no? La actitud fenomenológica en lugar de la actitud natural, que se quiere relacionar con lo que le aparece, ¿no? El fenómeno, que es lo que aparece ante mí, con la pureza de lo que es, y no la contaminación de lo que yo le agrego, ¿no? Y sobre todo, encima, si esa contaminación que yo agrego... Contaminación es una palabra fuerte. Sí, lo digo a propósito, porque en el sentido de que está esa... Está bien que, bueno, las metáforas... Yo diría la mochila que uno trae, ¿no? De los recuerdos de uno y... Claro, ok. Digo, porque hablé en términos de pureza, ¿no? Digo, el fenómeno puro, y entonces contaminar no quiere decir toxicidad en ese sentido, quiere decir el agregado o manchado con partes mías, ¿no? En lo que es el fenómeno puro, más allá de que no se trate de que sea la persona pura, se trata de, cuando hablamos de pureza, ¿no? De que no tenga condimentos, elementos que yo pongo en lo que estoy percibiendo, ¿no? En ese sentido. Y esa actitud es fundamental. Digo, permite ese acercamiento, y la empatía es clave, como dice él, ¿no? Digamos, ese acercamiento de quién es ese otro es posible desde la suspensión del juicio, y especialmente el juicio moral, ¿no? Porque no solamente aparece con esto que decíamos, los elementos que le agregamos, sino que muchas veces le agregamos condimentos de juicio moral, no cualquier juicio, ¿no? Típicamente tenemos juicios estéticos y juicios morales. Los juicios estéticos es lindo o feo, juicios morales es bueno o malo, ¿no? Y ahí es donde aparece cada uno con el bueno o malo para qué, bueno o malo para mí, bueno o malo para, ¿no? O bueno o malo y punto, que es peor en ese sentido, ¿no? Me acuerdo alguna vez a Nazaret Castellano, que hablaba sobre Heidegger, que está enganchada con Heidegger. Y trae una metáfora que capaz vos puedas enriquecerla, porque me la acuerdo a medias, que decía que las personas somos islas, ¿no? Y que nos conectamos entre nosotros con puentes, ¿no? Y que, digamos, yo me conecto con vos con un puente, y hay dos cosas que me gustan, que dice que el puente es un lugar en sí mismo,
Sí. ¿no? Afuera de mí. Claro, claro. Y que cuando yo conecto con otra persona, el puente que utilizo para conectarme con otra persona está en otro lugar de mi isla. Ajá. Entonces, el conocer a un otro me permite también conocer partes mías, ¿no? Claro, con otros aspectos de quién sos, pero porque justamente se empiezan a aparecer o se empiezan a iluminar cuando está ese movimiento hacia el otro. Ajá. Claro. Acá hay una cuestión que se plantea, dos cosas fundamentales, ¿no? Uno en términos más como desde el propio sujeto, que es, fui arrojado al mundo, tengo conciencia de finitud, o sea, en algún momento voy a morir, ¿cómo voy a vivir? Es una cuestión que es muy propia y muy personal y que atraviesa la identidad en un punto. Porque la identidad no solamente implica el quién es uno, sino el cómo se mueve uno. Cómo, a dónde, para qué, digamos, todo lo que implica el vivir mismo. Cómo vivo también hace mi identidad, no simplemente el existir. Y tener determinados rasgos o determinada tradición o determinada biografía o determinados condicionamientos culturales, ¿no? Ahora, fuimos arrojados a un mundo que tiene su tradición, sus condicionamientos culturales, su propio lenguaje, que es el que hemos aprendido sin quererlo, porque no te preguntaron cuando tenías 6 meses, ¿querés aprender castellano o chino? Y ahí viene la famosa poda, y uno va entonces configurando un lugar. Y aparecen las posibilidades de moverse del lugar, ¿no? En función de todo esto que veníamos diciendo, de cuán enriquecido ha sido, ¿no?, tu acompañamiento desde tu más tierna infancia, si se quiere. ¿Y qué ocurre ahí con los puentes y las islas? Que, entonces, por otro lado, está esta cuestión concreta que tiene hasta connotaciones éticas, de cómo he de vivir si sé que voy a morir y no pedí nacer, ¿no? ¿Cómo? Repetímelo. ¿Cómo he de vivir si sé que voy a morir y no pedí nacer? Es una cuestión te interpela éticamente, ¿no? Más allá de que él no haga un tratado ético. Livianito el programa de hoy. Claro. Recién estamos calentando motores, ¿no? Y después tenés otra cosa, que es, si todo, y viene acá aparecen las manos, ¿no? Si la manera que tenemos de relacionarnos con lo que nos rodea, nuestras circunstancias, ¿no? Como decía Ortega Gasset, soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Digo, en esa circunstancia, y lo que hay es estar rodeado de cosas, lo más probable es que en mi hacer yo me mueva, digamos, desde un lugar desde el manipular cosas. Y el tema es cuando lo que manipulo no son solamente cosas. Ok, y ahí viene la cosificación del otro. Exacto. Y Byung-Chul Han. Tal cual. ¿No? En relación a... ¿No? Entonces, las manos son las que nos permiten relacionarnos con las cosas como útiles. Porque a la mano le viene bien todas las cosas que puede manipular, de modo que sirve para un montón de cosas. Y la pregunta del para qué, vos decís, bueno, esto es una taza. ¿Y para qué es esta taza? Para beber té. ¿Y para qué vas a beber té? ¿Para calmar mi sed? Ah, o sea que el para qué termina siendo un para quién. Y ese para quién, entonces implica que va hacia algún lugar, hay algún tipo de sentido. Sí, pero ese sentido, y ahí aparece una de las revelaciones que a mí me parece más potente de Heidegger, el sentido, de lo cual muchas veces uno puede hablar, estaría teñido, lamentablemente, por la utilidad. O sea, el para qué, que muchas veces es la pregunta por el sentido de algo, en el fondo está queriendo decir ¿para qué sirve? ¿No? Es decir, y si no sirve, pues para nada. Y si no sirve, entonces ¿qué haces con lo que no sirve? ¿Qué haces?
Cuando vos tenés algo que no sirve, ¿qué haces? Le quito mi atención. Mínimo. Lo descartás, lo tirás a la basura. Sí, para ser más radical, ¿no? O sea, no sirve, listo, bueno, vamos a ocuparnos de lo que sirve, lo que no sirve, fuera, ¿no? Ok. Estás derrumbando un poco el para qué, porque hoy el para qué está muy, muy presente en nuestra cultura, ¿no? Como que a todo hay que encontrarle un para qué. Sí, Y vos estás un poco disolviendo la importancia del para qué. sí. En ese sentido, sí, Heidegger hace una de estas críticas, lo cual nos lleva a pensar en las cuestiones muchas veces hablamos de propósito y cómo el propósito es tan importante. Y el sentido es importante. El tema es que lo que plantea acá Heidegger es, en un mundo tecnificado, donde estamos rodeados de útiles, es muy difícil conectar entonces con otro plano de existencia. Sí, me vino una charla que tuve con una noviecita cuando era chico y me quedó grabado con dolor, que le dije, ¿nos vemos? Y ella me dijo, ¿para qué? Ok. Y me dolió. Y ahora lo estoy entendiendo, 20 años después. ¿Por qué me dolió? Ajá. El para qué. Claro, porque para mí es como disfrutar de la compañía, no entra el para qué. Claro, no tiene utilidad. No hay utilidad. O sea, me mataste porque vos me estás preguntando por la utilidad y no hay nada de utilidad en esto que te propongo. ¿No? Peor que cuando yo le dije a mi primera, que quise que se fuera mi primera novia en 7º grado, que no me preguntó para qué, me preguntó, ¿otro más? Che, ¿querés ser mi novia? ¿Otro más? Dijo. Y ahí se fue también con dolor. Y que estamos al horno. Hubiera preferido que me pregunta ¿para qué? Bueno, la cuestión es que, a ver, entonces, en este tema de que nos acostumbramos a relacionarnos con las cosas, está atravesado en nuestra manera de ser, en las cosas que hacemos, y también en cómo pensamos, y también está en esa dificultad entramada de no poder salirnos del mundo de los entes. Y entonces cuando buscamos el ser o buscamos algo que está en un plano distinto a las perspectivas que podemos tomar en el mundo fenoménico, como pasa con esto que hablaba de Castaneda, con el colapso de todos esos puntos donde uno puede entrar a otro plano, bueno, ¿sabes qué? No estamos pudiendo y hay un problema grave porque no podemos conectar con aquello que llamamos ser, que es lo que da el ser a las cosas, porque todo el tiempo que buscamos el ser encontramos cosas. Y porque de hecho cuando uno dice busco al ser, ya en la manera en que lo estamos diciendo y pensando, lo estamos cosificando. Porque lo pensás como algo. Qué y el maravilla. algo es un ente. Qué lucidez. Eso es una cosa maravillosa que él se dio cuenta y nos lo regaló para ver de qué manera vamos a movernos en el mundo, ¿no? En este contexto de conversación, yo le pedí expresamente que traiga estos libros que nunca mencionaste, que escribiste, Okay. que para mí son fantásticos desde esto, ¿no? Lo que hizo Alex, ahora nos lo va a contar él, digo, pero primero la primera impresión, ¿no? Que por qué me fascina este trabajo. Porque él, Coachando Filósofos, se llaman los 2 libros, ¿no? Hay Sí. 2 volúmenes. 2 volúmenes. Sí. Porque él lo que hace es lo que hoy hace el ChatGPT también. Viste que empezó la inteligencia artificial, empezó respondeme como si fueras tal, ¿no? Exacto. Pero esto es previo, esto no lo hiciste con ChatGPT, esto No. lo hiciste con trabajo de investigación. Acá está, ¿no? El 1 y el 2. Él lo que hace es crear conversaciones con estos filósofos que no existieron, él las está creando, y responder, hacerle hablar a los filósofos desde la perspectiva del otro. O sea, es como la maestría del movimiento del punto de encaje aplicado a la literatura. Ok, bueno, gracias por esa apreciación. Una de las cosas que cuando doy clases de filosofía, también quiero agradecer antes que nada
a Lionel Moraña y a Emiliano Pardo Gensati, con el que hicimos el primer libro, y a Lionel con el que hicimos el segundo, ¿no? Somos coescritores. Cuando en las clases a veces planteo ¿para qué vamos a estudiar filosofía? Una de las cosas que aparece es esto, es para poder acercarse y entender la manera de pensar de otro, que encima no es un contemporáneo. Cuando repasamos la historia de la filosofía y nos vamos hasta Heráclito, Parménides, Platón, Aristóteles, digo, o vas a Santo Tomás de Aquino, o vas a Descartes, digo, el propio Descartes decía que leer filosofía era como conversar con otras personas que no estaban, ¿no? De algún modo, esa misma idea. Es esto, es acercarte un poco a la manera de ver el mundo, la cosmovisión del otro. O sea, tu punto de encaje no es el mismo que el que tiene Descartes, de Aristóteles o Platón. Y necesariamente tenés que moverte a tratar de, bueno, a lo que uno se figura que podría ser lo más cercano a ese modo de ver el mundo, ¿no? Y ese fue el ejercicio, ¿no? Donde los filósofos son coacheados en un punto porque tienen un tema, una inquietud que resolver y terminan en ese encuentro. ¿Puedes traer alguna perlita? Sí, bueno, a ver, lo que más apareció y surgió prácticamente fue con Sócrates. O sea, muchas veces una conversación con un coach, donde se trabaja, no sé, alguna cuestión, los coaches trabajan no solamente a nivel deportivo, sino a nivel ejecutivo, organizacional, con equipos, ¿no? Y a veces también para tratar alguna cuestión muy concreta donde una persona quiere lograr determinados resultados y no está pudiendo. Entonces, en ese sentido, aparece Sócrates con el problema de que no quiere saber porque no sabe nada, el famoso solo sé que no sé nada, ¿no? A partir de un proceso mayéutico que ocurre en esa conversación con el coach, o sea, la metodología que tiene el mismo Sócrates para filosofar, ocurre en la conversación, pero en esa conversación Sócrates va a descubrir el proceso mayéutico, que es el que nos termina alegando a todos nosotros, ¿no? Entonces se da cuenta, a partir de un proceso mayéutico, de su contradicción. Que vas al momento del Big Bang. Ahí Claro, es como si hubiera tenido esta inquietud y de golpe se ilumina un poco en cómo ir resolver esta contradicción interna que el tipo tenía, ¿no? Y lo mismo ocurre con Nietzsche, con Hume, con Descartes, y en el volumen 2 aparece Marx, aparece Heráclito, aparece Spinoza, ¿sí? Bueno, o sea que tenemos 8 filósofos ahí para jugar un poco en esa ficción de ese encuentro donde aparecen cosas que permiten, bueno, el juego que hicimos tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo sería el ponerse en la piel de Sócrates, de Heráclito, de Spinoza, de Platón? También aparece. Nunca lo había pensado así, la filosofía, y me parece casi como que me acabas de reescribir el sentido de la filosofía. Casi con el tema que nos une hoy, ¿no? Porque de alguna forma, viajando a la perspectiva de un otro, que ni siquiera es un otro contemporáneo, es un otro que vivió en otro contexto, en otra cultura, en otra época, rodeado de un ecosistema diferente, comiendo alimentos diferentes, con ritmos diferentes, con necesidades diferentes. Sí. Es como el stretching del músculo epistemológico, ¿no? Claro. Si hay, la epistemología es, capaz vos lo puedas explicar mejor que yo, es la ciencia que se pregunta cómo sé lo que sé. Sí. ¿No? Sí, es una rama de la filosofía que en un punto se pregunta por la posibilidad de conocer, qué significa conocer, cómo se puede conocer, qué podemos conocer, ¿no? Claro. Entonces, digo, de alguna forma, mover el punto de encaje es es practicar el ejercicio, claro, del músculo epistemológico, ¿no? Y esto sería como un entrenamiento par excellence, diría Nietzsche, que le gusta decir claro, mucho porque par es llevarte a la mente de un tipo que vivió en una realidad tan diferente. Sí. Entonces tenés que conocer parte de su contexto histórico, algo de su biografía, un poquito, ¿no? Tenés que manejar esos datos
y su doctrina fundamental, que es la que nos legó. Y a partir de ahí viene esa conversación ficcionada de qué le fue pasando a la hora de ir descubriendo cómo resolver su inquietud en su momento, ¿no? Hay en esta misma conversación que te contaba de Nazaret Castellano, ¿no? Que hablaba de Heidegger, hace también una analogía muy buena para traer a esto, ¿no? Del músculo epistemológico, ¿no? Ajá. Porque ella describe cómo es, a ver, hay algo que escapa a lo interpretativo. Ok. Y que un poco lo declara Castaneda cuando se mete en el ensueño, ¿no? Como que hay algo volitivo que es preverbal en la capacidad para moverme de mi forma de ver las cosas, ¿no? Ok. Y ella dice que el ejercicio trae una metáfora, ¿no? Es como tener un cono, ¿no? Que tiene un llano arriba. Ajá. ¿No? Como si fuera un cono truncado. Sí. ¿No? Y que uno tiene una pelotita y tiene que, moviendo una bandeja, Ajá. ¿sí? Tiene que llevar la pelotita a la parte de arriba del cono. Ok. ¿Sí? Y mantener esa pelotita ahí. Sí. ¿Sí? Entonces dice, si la pelotita se te cae, el pensamiento queda en lo rumiante, digamos, en el automático, en este proceso, digamos, automático del cerebro de construir la realidad desde los parámetros habituales con la que habitualmente lo construís. Cuando uno practica con la voluntad, digamos, el querer moverse desde la perspectiva propia, uno tiene que hacer como un esfuerzo de la atención, porque tenés que estar como sosteniendo varias cuestiones a la vez que te permiten enhebrar esa otra realidad. Ok. Me da la sensación, me viene la imagen de un malabarista, ¿no? Como que tiene que tener esa atención muy fina en algo que, por un lado, está automatizado, pero no es automático, ¿no? O sea, tiene un nivel de conciencia a un cierto nivel que a mí me parece fascinante. Eso, ¿no? La atención, el movimiento que sostiene y que te permite entonces llegar a un plano distinto que cuando no llegas a esos niveles de, bueno, de foco y de modo de manejarte a partir de tener ese foco voluntariamente aplicado, ¿no? A ver si yo te entendí en ese sentido. Sí, sí, sí. ¿No? Ella, lo que pasa es que me falta una pieza de la historia. A ver cuál es la pieza. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Porque ella lo que muestra es el desarrollo de esta capacidad, ¿no? Que al principio, digamos, como que el cono tiene una superficie muy chiquita y es muy fácil, digamos, que se te caiga la bola. Ajá. Pero a medida que pasa el tiempo, esa superficie donde apoya la bola se empieza como a agrandar. Ajá. Y entonces desarrollamos la capacidad para sostener la atención desde otra perspectiva con más naturalidad, digamos, ¿no? Ok. O sea que siempre se puede dar un proceso de aprendizaje, ¿no? Lo que muchas veces hablamos. Y la importancia de que en ese proceso de aprendizaje aparezca un otro que fundamentalmente nos permita movernos desde donde estamos, porque muchas veces nos quedamos enrollados en nuestra propia manera de pensar. Y hoy con las redes sociales cada vez más, ¿no? Le pregunté al ChatGPT, Ajá, ¿qué le preguntaste? a mi amiga, mi nueva amiga, le pregunté que me recomiende formas para ejercitar el músculo epistemológico, ¿no? De formas para tal vez ser más flexible cognitivamente. Ok. ¿Se diría? Ajá, ¿y qué te dijo? Y me dice, A ver. es muy interesante lo que me dijo, ¿eh? La verdad que está evolucionando el ChatGPT de una forma maravillosa. Dice, cuando observes cualquier situación,
pregúntate, ¿cómo la vería un artista? ¿Cómo la vería un ingeniero? ¿Cómo la vería un niño? ¿Cómo la vería alguien que me quiere? ¿Cómo la vería alguien que me odia? ¿No? Y en estas preguntas se empieza como a ablandar un poco la fijación. Del punto de encaje. Exacto. Después, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Suspender el juicio. Y dice, cuando aparezca una opinión automática, ¿no? Cuando nos sale de adentro un esto está mal, ¿no? Agregarnos a nosotros mismos a ese pensamiento según mi forma de ver las cosas. Claro. ¿No? Sí. Eso también afloja el punto de encaje. Después propone también hacer el ejercicio de defender la posición del otro. Claro. Que es colocarse en los zapatos del otro, ¿no? Sí, y que es ¿no? que es tan importante y que en un debate uno espera que ocurra y lamentablemente no lo es a menudo. Incluso en debates filosóficos. Una importantísimo que, digo, la tendremos que haber traído nosotros, no la ChatGPT. ¿Cuál? Cambiar el cuerpo para cambiar la percepción. Cambiar la postura, cambiar la forma de respirar, cambiar la forma de caminar, que es un poco lo que hace el trabajo del actor. El trabajo del actor, ¿no? Que suspende el juicio y mira a los demás, acercándose empáticamente, y después, ¿para qué? Para poder copiarlo, para poder, ¿no? Mimetizarse con ese modo de plantarse, de hacer, de decir. Ajá. Después propone también aprender algo completamente nuevo, completamente ajeno a nuestra realidad. Conversar para comprender y no para responder. Detectar las frases yo soy así, que justo la traía la licenciada Sol Rivera, que escribió un libro que decía yo soy así, ¿no? Detectar las frases yo soy así, la gente es así, esto siempre fue así o esto nunca va a cambiar. Claro. ¿No? Como ahí, como identificador de que hay algo muy rígido. Y eso de rígido está teñido de emociones. En realidad ahí se está expresando una emoción. Es más que un saber. Vos no sabés cómo va a ser el futuro, si algo va a cambiar o no va a cambiar. Pero te está mostrando, ¿no? Un estado de ánimo de resignación o de resentimiento, de cosas que te dejaron enganchado y que no le ves una posibilidad, no es que no la haya, ¿no? Y agregaría a esto también lo que decía también Sol Rivera sobre generar contextos. Porque más allá de las emociones, o dentro de las emociones también, si se quiere, viste que las redes sociales, esto de que te traen la información que uno quiere ver, sí. Eso te va como encerrando en una burbuja. Sí, una cámara de eco, le dicen muchos. Ahí va. Qué linda imagen esa. Sí. Entonces, cambiar contextos te permite salir de esa cámara de ecos, ¿no? Tal cual. Bueno, Byung-Chul Han habla justamente que la epidemia fundamental que hay es de narcisismo, ¿no? Donde justamente caemos en el infierno de lo igual, que implica la reverberancia del propio eco y la propia voz y el propio pensar, y ¿no? Todo queda encerrado dentro de esa misma cosa, ¿no? En vez de buscar espacios de resonancia con otros, quedamos atrapados en la cámara de eco del narcisismo, ¿no? Propio. Ajá. Eso plantea Han, y quería traer como para ir cerrando, si querés, la idea. Digo, las manos son los que nos permiten manipular las cosas y condicionan bastante desde el lenguaje y de nuestro hacer, como diría Heidegger, el pensar que todo lo que está a nuestra disposición son útiles y que en todo caso cuando no lo son tenemos que descartarlos, ¿no? Ahí estaba el para qué y esta cosa que habíamos hablado.
Pero hay otra manera de relacionarse con las cosas, que muchas veces, y ahí aparece, si querés, la negatividad de Han, que es cuando algo no funciona, ¿no? Porque cuando algo funciona, uno lo manipula y ni siquiera se está dando cuenta o es consciente de esa cosa que uno está manipulando y que funciona. O sea, cuando estamos nosotros usando el celular y funciona, no estamos pensando en el celular, estamos metidos en la cosa que estamos haciendo a través del celular, ¿no? Pero resulta que se apagó la pantalla o se colgó o se quedó sin batería y dices, uy, y ahí te acordaste del celular. Es lo que muchas veces se llama que se rompe la transparencia. O sea, te estabas moviendo con algo conectando con algo, con otra cosa, pero resulta que la cosa apareció interponiéndose entre vos y lo que estabas haciendo. Muy bueno, muy bueno. Y eso entonces permite que uno se relacione con las cosas desde un lugar distinto, a partir de esa irrupción de la negatividad, que diría Han en ese sentido, y a partir de la posibilidad de no tenerlo a la mano, sino de contemplarlo desde la vista. O sea, poder ver distinto y ver lo que aparece sin, bueno, otra vez, tratando ¿no? Ahí entrando a recapacitar y decir, pará, ¿dónde estaba mirando y a través de qué lentes y qué sesgos? Esta interrupción me puede permitir hacerme la pregunta. Amigo, en el transcurso de 1 hora pasaste de la mirada de Heidegger, que dice que tratamos a las personas como cosas, Okay, más o hasta menos. llegar a valorar las cosas como forma para perder la transparencia del proceso cognitivo en el cual estamos inmersos. Y que nos separan de las personas y nos hacen pensar o relacionarnos con ellas como cosas. Y nosotros también. ¿No? Una cosa más Sí. para esto, suscribirse a este canal. Por supuesto, es un bien a la humanidad, ya lo hemos dicho, de una manera fácil y sencilla. Y creo que, bueno, yo aprendí con vos hoy, y le digo a todos mis compañeros acá del otro lado, esto, el punto de encaje es como algo importante que uno puede flexibilizar a partir de un montón de... Uno puede, o uno debe. Ok. ¿No? Tenemos que hacer el ejercicio de mover el punto de encaje. Sí, es fundamental hoy por hoy en que en esa cámara de eco narcisista la única manera en que uno pueda salirse es que aparezca un otro a interrumpir ese proceso de autoencierro, ¿no? Ajá. Como pasaba con la caverna platónica. O sea, si no viene alguien a decirme que allá afuera las cosas son distintas y, digamos, mejores, ponerle en Platón, la luz es la luz del sol, ¿no? Hay otra manera de vivir y de ver las cosas y de relacionarse con el mundo, no salís si no viene un otro, ¿no? Entonces la única manera de que uno pueda flexibilizar el punto de encaje, ahora como cierre se me ocurre esto último, que creo que está implícito en mucho de lo que dijiste, es escuchar. El ejercicio de la Escuchar escucha. al otro. Y no para responder, como vos decías por ahí, sino para comprender. Muy bueno. Gracias, interoceptivos. Gracias, amigazo. Gracias. Si llegaste hasta acá, hasta el final, te regalo este bonus track, que es un ejemplo práctico para mover el punto de encaje, que es muy valioso porque no depende solo de lo narrativo, sino que hay algo del movimiento de punto de encaje que es volitivo, ¿no? Que tiene que ver con la voluntad, con la intención preverbal. Lo hacemos y lo vas a entender fácilmente. Conectá, tenés que estar en un lugar cerrado y en silencio, ¿sí? Y en este contexto, busca conectar con los pequeños sonidos, con lo sutil, ¿no? El ventilador de la computadora o un transformador que hace un zumbido o el ruido de la heladera
Una vez que conectaste con tu entorno, te vas con el oído hacia afuera para escuchar qué es lo que está pasando afuera, los sonidos que vienen de lejos. Y ahí acabas de mover el dial para pasar de sintonizar unos canales de la realidad a otros canales de la realidad. Eso es un ejemplo práctico de un pequeño movimiento del punto de encaje. Que estés muy bien.